las 9, una cosa así, ¿me entiendes? Por supuesto que después eso se va a ir dilatando, se va a ir estirando, ¿no? Porque no hay una posibilidad concreta de hacerlo con tanta precisión, pero por lo menos para que tengan una idea. Profe, ¿puede ser que nos toque, que nos tomen nosotros profesores la evaluación? No creo, pero puede ser, porque en realidad cualquier profesor le puede tomar. Sí, por eso mismo preguntaba. Me pasó en el cuatrimestre pasado en comercial que se combinaron 12 comisiones y tomaban entre los dos profesores y podía tocar, ya sea nuestro profesor titular o el otro profesor. No va a haber problemas. Creo que al principio vamos a estar cada quien en su curso, ¿no? Pero también es cierto, es posible que tomemos de a dos, porque esto también es una cosa que da más seguridad al alumno, ¿no? Entonces, a dos profesores. Y nosotros tomemos a todos, por ejemplo, que yo me junte con Isabel o que me junte con Julia, Isabel se junte con Franco, y que nosotros tenemos a las dos comisiones juntas de Julia y la mía, en esta comisión, ¿no? Y estamos juntos a los dos. Pero vamos. Para responderle algo que ya me preguntaron en privado y ahora me preguntan ahora en el chat de todos, la pregunta es, ¿entra todo o solo a partir de responsabilidad? Yo consulté con la doctora Gómez y entra desde responsabilidad, o sea, desde cuando el profesor empezó a hablar de el concepto de responsabilidad hasta lo que terminemos de dar, que si yo no me equivoco tiene que ser... Teoría de la imprevisión. Es como teoría de la imprevisión, ¿no? Sí, te iba a decir caso fortuito, pero no estaba segura. Teoría de la imprevisión. Eso, responsabilidad, teoría de la imprevisión, es lo que entraría en el segundo parcial. En el integrador entra todo. ¿Sí? Esto para Fabiana, que me está ahora preguntando en el chat para todos, y bueno, para que le quede a todos. Recuerden, desde responsabilidad hasta teoría de la imprevisión es lo que entra en el segundo parcial. Ah, perfecto. Una consulta más, también se va a tener en claro los trabajos que hicimos, por ejemplo, el trabajo obligatorio y el parcial. Se va a tener, los dos parciales se van a tener en cuenta. Se van a tener en cuenta los dos parciales. Fundamentalmente. No, creo que José pregunta si puede ser para el segundo examen o estás hablando de la parte del integrador, José. No, del integrador. Sí, estoy hablando para la parte del integrador también. Sí, se va a tener integrador, en cuenta, ok. se va a tener en cuenta la participación en clase y todas esas cosas. Espero que diga Jorge, porque por ahí yo, o sea... No, para el integrador vamos a tener en cuenta toda la materia, ¿no? Los dos parciales, y el trabajo práctico, pero en menor nivel. Pero fundamentalmente los dos parciales vamos a tener en cuenta. Es decir, si usted dio un segundo parcial bueno y un primer parcial regular, se lo va a tomar todo, pero se le va a hacer poner más énfasis en la primera parte del primer parcial. ¿Entendió más o menos lo que dije? Sí, muchísimas gracias, profe. Bueno, va a ser así más o menos la cosa, va a ser con ese criterio, ¿no? Es decir, no. Bueno, ¿estamos todos ya? Jorge, espera que uno de los chicos está preguntando algo con relación a Mora. Sí. Habla de el código comentado del doctor Ameal. Habla del artículo 886 y dice que uno de los comentarios dice que uno de los elementos de la mora es el incumplimiento en tiempo propio que perfila la conducta antijurídica. Sí. Pregunta, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Que no le quedó claro y por qué es una conducta antijurídica. Cuando hablamos de conducta antijurídica, recuerden el artículo
si no me equivoco, 17 o 17 creo que es, que habla de, cuando nosotros hablamos de incumplimiento objetivo, también ahora con el nuevo código se le dice antijuridicidad. Incumplimiento objetivo o antijuridicidad es exactamente lo mismo. Bien, ¿qué vendría a ser? Sería, si hablamos de no cumplir con la palabra empeñada, si hablamos de una obligación que nació de un acto jurídico, o ir contra, o sea, o la violación del deber jurídico genérico de no dañar, si estamos también hablando de lo que llamamos extracontractual o un hecho que surgió de un hecho ilícito, ¿sí? O sea, acuérdense, antijuridicidad es contra la, o sea, no haber cumplido la palabra empeñada, no haber cumplido la obligación, y también podemos decir ese nemine ladere, acuérdense, ese principio de no dañar a otro, no dañar a nadie. Eso por el lado de qué es una conducta antijurídica. Está relacionado con el incumplimiento objetivo. ¿Querés aclararle la segunda parte? Esa frase que dice el doctor Ameal. Incumplimiento en tiempo propio es el tiempo pactado por las partes en forma expresa o tácita para cumplimiento de la obligación. Ese es el tiempo propio. Si se pactó, se supone que si se pactó un tiempo, ¿no?, es para interés de la parte que va a recibir la prestación que se cumpla en ese momento, ¿no? Es decir, ese es el tiempo propio. Es decir, pasado ese tiempo propio, si está establecido en plazo cierto, en forma expresa, va a ser el vencimiento de esos días, de ese día, ¿no? Como dijimos hace un rato, la mora automática se va a producir o el 20 de febrero o a 40 días del día del pacto, se pactó la obligación, ¿no? Si el plazo es tácito, deberá interpelarse, pero el tiempo propio, que decía eso, el tiempo que me interesa que se cumpla la obligación. Queda bien claro, por ejemplo, en el tema del plazo esencial, ¿no? Es decir, me interesa que se cumpla ese día, en ese momento, y no otro, porque ya en otro momento no sirve para nada, es decir, que me la cumplan, ¿no? Entonces, habrá obligaciones donde sí me servirá que se cumpla tardíamente con las consecuencias probablemente de la demora, pero en otros casos no. Ese es el tiempo propio. El momento tiempo propio es el tiempo que yo establecí, como, al cual me sujeté en el caso del incumplimiento de una obligación para que eso fuera razonablemente suficiente para mi interés. Por supuesto, en el caso del hecho ilícito, el tiempo propio cuando se produjo el daño, ¿no? Es decir, no se discute cuándo es el tiempo propio, se produce el daño, a partir de ese momento está el tema de la mora. ¿Quedó claro más o menos o no? Sí, Lucas dice que sí, ok, muchas gracias. Recuerden tiempo propio, o sea, tiempo propio dice así, sí, tiempo propio, acuérdense, principio de puntualidad. O sea, ustedes recuerden que la materia es una sola materia, por eso los temas se van relacionando. El profesor primero lo vamos explicando como temas estancos, o sea, como temas diferentes, pero todo se va relacionando. ¿Y acá qué pasó? Acá, ¿por qué empezamos a hablar de la responsabilidad? Porque el deudor no cumplió. ¿Con qué no cumplió? O con el pago del alquiler, la devolución del auto, la devolución del departamento, la entrega de determinada mercadería, o no cumplió con los deberes de cuidado hacia el otro, de seguridad hacia el otro, y al no cumplir con ese deber de seguridad, le causó un daño. Entonces, siempre recuerden, ¿por qué responsabilidad está en esta materia? ¿Por qué responsabilidad se estudia en obligaciones? Porque no cumplir con una obligación, ya sea con la obligación genérica de no dañar a nadie, o con la obligación en particular de no cumplir con un acto jurídico, con un contrato, como para dar un mejor ejemplo, genera que haya posiblemente un daño. Ese daño se atribuye a una determinada persona,
hay una relación de causalidad, y ese daño fue originado, ¿por qué? Por este incumplimiento que yo les decía, o no cumplir con la palabra empeñada, o no cumplir con el deber de seguridad. Toda esa situación genera la obligación de ¿qué? El deber de reparar. Por eso la definición, yo siempre digo a los alumnos, la definición de responsabilidad, escríbanla en un papel, es muy cortita, escríbanla en un papel y por ahí pónganla delante de la compu, pónganla, ténganla en la mesita de luz, léanla antes de dormir, como dice el profesor, con relación al código, porque ese concepto, que es básico, les sirve a ustedes para entender, primero, deber de reparar. Por eso es una obligación. Deber de reparar. ¿Qué cosa? El daño. ¿Qué tipo de daño? Jurídicamente atribuido. ¿Atribuido a quién? Y eso es lo que van a ver ahora con el profesor. ¿Atribuido a quién? Bien. ¿Quién será ese sujeto al que le atribuimos el daño? A quien le miramos y le decimos, vos tenés que reparar. Y ese daño jurídicamente atribuido a un sujeto fue originado ¿en qué? En un incumplimiento objetivo, en una conducta antijurídica. Busquen el concepto de responsabilidad, que lo tienen en el libro del doctor Ameal, lo tienen ahí en la primera parte, que les va a servir para entender por qué responsabilidad lo trabajamos en la materia de obligaciones. Discúlpame, Jorge. No, está bien, está bien, está bien. Seguí. No, era como para, porque yo a veces me pongo como alumna y pienso, y me hago preguntas. ¿Por qué responsabilidad en esta materia? ¿Por qué no obligaciones? Y entonces, a veces cuando me hago esas preguntas, me imagino que quizás alguno también se la hizo, y por ahí les termina de cerrar por qué esta materia es un continuum. Nace con la definición de obligaciones y después va a terminar al final de obligaciones 2 con la parte de responsabilidades en particular. Profe, cuando vimos naturaleza jurídica también decía que el derecho de obligación estaba conectado con la responsabilidad y el deber. Exacto. Recordad, hay algo interesante que yo lo remarco cuando empezamos a hablar de obligaciones naturales, justo es casi el primer tema que vamos a ver en Obligaciones 2 de la primera clase. Ustedes recuerden, la naturaleza jurídica en general siempre son teorías. Hay un doctrinario que teorizó sobre cuál es la naturaleza jurídica de cualquier instituto del derecho. En este caso hablamos de obligaciones. ¿Qué les dijo el profesor la otra vez cuando hablamos de naturaleza jurídica? Que había una corriente subjetiva, había una corriente objetiva, y que había otra corriente que se puede llamar concepción apropiada o, como van a ver en el libro de Ameal, vínculo jurídico complejo, que sería lo mismo, ¿sí? Entonces, los doctrinarios empiezan a definir, empiezan a ver por qué tiene la importancia, cuál es la importancia de la obligación. Algunos dicen que es el acreedor, cuando habla de la parte de la teoría subjetiva, otros decían que en realidad era la deuda en sí misma, o sea, es a eso que se obligaba. Y hoy en día, ¿por qué tenemos, a ver, Salomé, vos te preguntaste por qué decimos que la concepción apropiada es la teoría en la cual se basa el concepto de obligaciones? ¿Se te ocurre por qué? Perdón, no. Hay una cosa diferente que tenemos que prestar atención. ¿Qué diferencia hay con relación al concepto con el código de Vélez y el código actual? A todos se los pregunto. ¿Qué hay de diferencia en el código? ¿Qué pasaba antes? ¿Teníamos definido que era una obligación en el código de Vélez?
Muy bien, Janina me hace así, no. No, recuerden, no teníamos la definición de obligaciones. Entonces, al no tener una definición, los doctrinarios decían que para nuestro sistema, la obligación podían manifestar cualquier tipo de teoría sobre la naturaleza jurídica de la obligación, si no estaba definida. No había una definición. Entonces, algunos sostenían, no, sigue siendo la potestad del acreedor. Otros decían, no, es la deuda en sí misma. Y otros empezaron a decir, no, esperen. Cuando hablamos de obligaciones, hay una parte y dos momentos. Dicen dos virtualidades, dos momentos. Cuando tenemos la deuda y cuando esa deuda no se cumple, que sería la concepción apropiada. Lo ven de Ameal, si lo ven de Alterini dice concepción apropiada, si lo ven del doctor Ameal ya lo llama con un nuevo nombre que es vínculo jurídico complejo. ¿Por qué? Vínculo jurídico, acuérdense la definición. A ver, ¿qué decía? La obligación actualmente es una situación jurídica o una relación jurídica. Bien, Janina, una relación jurídica. Bien, entonces, eso está. El vínculo es uno de los elementos. ¿Y por qué complejo? Porque justamente habla de dos momentos, de deuda y responsabilidad. Bien, hasta acá llegamos. Nos acordamos que de Vélez no había definición. ¿Qué sabemos hoy? ¿Qué pasa hoy? 724. ¿Tenemos una definición? Entonces, a partir de esa definición, tenemos que saber cuál es la naturaleza jurídica para nuestro sistema jurídico con relación a las obligaciones. ¿Y qué hay específicamente en ese 724? Hay una coma. Si ustedes vuelven, si alguno tiene el código y lo ve y abre el 724, va a ver que hay un desarrollo del concepto y después va a haber una coma. Esa coma divide dos momentos. El primer momento es que el deudor se como decíamos antes, relación jurídica en la cual un sujeto se compromete a satisfacer el interés lícito de otro sujeto. Bien, eso es una deuda. Es la parte de la deuda. Uno se compromete a cumplir con otro. ¿Sí? Esa es la parte de la deuda. Hay una coma. Y después, ¿qué dice? Y si este no cumple, yo lo digo más o menos, no lo digo textualmente, si este no cumple, o sea, si el deudor no cumple, va a poder, Marita, no te escucho, pero creo que estás diciendo que va a poder utilizar los medios legales para forzar ese cumplimiento. Esa parte de coma, y si hay un incumplimiento y puede utilizar los medios legales, recordemos el artículo 730, y ahí tenemos que sacar una flechita, 730, ejecución forzada, procurar por otro, o si no, la indemnización. La indemnización, terminamos con esto de indemnización, terminamos con responsabilidad, es la parte. Nosotros hablamos de cuando hay indemnización hay responsabilidad, o sea, van a ver que cuando vean este tema de qué es la indemnización, va a estar ligada principalmente a estos 4 presupuestos que vamos a desarrollar, que va a desarrollar el profesor. Entonces, fíjense, hoy en día tenemos un concepto de obligaciones, entonces tenemos que ver ese concepto, ¿a qué teoría, en qué teoría se basa? En la teoría de la concepción apropiada o del vínculo jurídico complejo. ¿Por qué? Porque hay una coma, hay una deuda, y si hay un incumplimiento, hay una responsabilidad. ¿Sí? ¿Ven cómo se va desarrollando todo? ¿Y por qué es importante saber la naturaleza jurídica hoy en día? Porque saber que una obligación tiene como parte de ella el incumplimiento y la responsabilidad, nos va a dar lugar a después otros temas, que no los quiero ahora apabullar, otros temas para empezar a entender cómo es nuestro sistema, porque acá se define así a la obligación, en otro país se definirá de otra forma. ¿Sí? Perdón, Jorge.
No, sí, perfecto. No sé si a todos les sirvió, pero por ahí les sirve ver esto. Bueno, vean por favor en el comentario del artículo 886, léanlo ustedes, que me parece que es simple, el tema del cumplimiento defectuoso, que el cuide la simple demora, ¿no? En el cumplimiento defectuoso, que obviamente como no se cumple el principio de identidad del pago, el acreedor puede rechazar el pago, puede recibirlo sin reservas, ¿no? O puede aceptar el pago con reservas y reclamar el menor precio. Pero leanlo, que es sencillo eso, el cuide siempre demora. Y también veamos el tema de mora del acreedor, segundo párrafo al 886, ¿no? El acreedor incurre en mora si el deudor le efectúa una oferta de pago de conformidad con el artículo 867. ¿Se acuerdan del artículo 867? Identidad, integridad, localización y puntualidad, temporalidad del pago, donde están los 4 elementos del objeto del pago. Bueno, si se le hace una oferta al acreedor en esas condiciones y no recibe el pago, se rehúsa injustificadamente a recibirlo, queda en mora el acreedor, ¿no? Es decir, ¿cuál es la importancia? Esto antes existía, pero no estaba regulado. No estaba regulado en el Código. El Código Civil y Comercial ahora lo trae, ¿no? Trae la mora del acreedor. Es decir, ¿por qué? Porque requiere, es decir, cada vez más se requiere la actividad de las dos partes para el cumplimiento. Obviamente, si hay una falta de colaboración, va a impedir que cumpla. Entonces, frente a esa falta de colaboración, el deudor va a hacer una oferta de cumplimiento con todos los requisitos por el objeto del pago, identidad, integridad, puntualidad, localización, y si no se rehúsa el acreedor, va a quedar en mora. ¿Qué le pasa al acreedor por estar en mora? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, primero una obligación exigible, ¿no? La obligación debe requerir ciertos actos de cooperación. Por ejemplo, actos de cooperación, que se voy a pagar, me reciban en la oficina o en la casa, o lo que fuera el acreedor, y pues, acepta el pago. Es decir, no, si yo voy a pagar, está cerrado, no hay nadie, no hay posibilidad de pagar, evidentemente no hay cooperación. Es más claro también el tema cuando tengo que entregar una mercadería, de haber un lugar para bajar esa mercadería, para ordenarla, de haber personas que la reciban, ¿no? Es decir, entonces, esta cooperación del acreedor es necesaria para que se pueda cumplir, ¿no? Y la obligación debe subsistir tras la falta de cooperación y se pueda cumplir en forma tardía, ¿no? ¿Qué le pasa al acreedor? Lo leo rápido porque está claro, esto está bien explicado de la manera que ustedes lo pueden leer, pero ¿qué le pasa al acreedor? Es un poco la contracara de lo que le pasa al deudor, ¿no? Entonces, primero, el acreedor va a responder por los daños y perjuicios, ¿no? Por la falta de cooperación. Por ejemplo, los gastos de conservación o de traslado. Supongamos que yo mandé el camión de José Cepaz a Berazategui a entregar 1000 kilos de azúcar, y resulta que el depósito está cerrado, sin ninguna explicación, sin ninguna justificación, y no lo puedo entregar, tengo que volver con el camión de Berazategui a José Cepaz, mandarlo de nuevo. Obviamente hay un costo de personal, de traslado, además que se va a hacer cargo el acreedor, ¿no? Los riesgos, es decir, una eventual imposibilidad que venga después de la prestación, esos riesgos van a estar a cargo del acreedor, ¿no? O sea, caso fortuito, fuerza mayor, o sea, esos riesgos se trasladan a la cabeza del acreedor, ¿no? No hay más intereses, cesan los intereses moratorios y punitorios, ¿no? Es decir, moratorios lo que surgen a partir de que está en mora el deudor. Punitorio es una cláusula penal que se aplica, es decir, por estar en mora, si se aplica un interés mayor, ¿no? No así con los intereses compensatorios. ¿Qué son los compensatorios? Son los que yo pago mientras por el uso del capital. ¿Sí? Por ejemplo, el interés que me cobra el banco mientras voy usando ese capital. Obviamente, es un interés determinado hasta el momento de la mora. Después, el interés moratorio por interés será otro. Como yo sigo usando ese capital, ¿no? Sigo usándolo, evidentemente el compensatorio es lo que tiene que pagar, ¿no? Entonces, compensatorio, moratorio, punitorio, ¿no? Compensatorio es el precio por el uso del dinero, ¿no? El uso de la, ¿no? Conserva capital en su poder. El acreedor no va a poder constituir en mora al deudor, mientras no se purgue la mora de él. O sea, la mora del acreedor impide invocar la teoría de la imprevisión, fíjese la contracara, ¿no? Que hablamos hace un rato. En casos de gravedad, el deudor puede resolver, pedir la resolución contractual por incumplimiento, ¿no? Le autoriza, o le pone la posibilidad del deudor de iniciar el pago por consignación, ¿no? En los casos de la obligación alternativa, ¿no? La mora del acreedor,
cuando no elige, tiene que haber elegido qué obligación. Obligación alternativa es una cosa u otra, ¿no? Una vaca o un caballo, ¿no? Es decir, elige, en ese caso va a elegir el deudor, para que quede en libertad para elegir qué prestación deberá cumplir si el acreedor no eligió en tiempo oportuno, ¿no? Y también puede provocar en algunos casos la liberación del deudor cuando el cumplimiento ulterior de la prestación resulte imposible o se trata de un supuesto de plazo esencial. Es decir, porque no hay mora técnicamente, sino que hay incumplimiento definitivo por causas imputables al acreedor, ¿no? Si yo voy a entregar el catering al lugar de la fiesta, el lugar de la fiesta está cerrado y nadie lo recibe, ¿no? Obviamente se da vuelta la cuestión, es decir, no se va a poder cumplir por culpa del acreedor, ¿no? Por ejemplo, que mira, ¿no? El adquirente de una entrada para ver un recital de música determinado, que deja de asistir al espectáculo, no puede pretender que le sea entregada otra para otro espectáculo, si perdió el derecho a ver el espectáculo, ¿no? Perdón, doctor, ¿está hablando de algún artículo en particular? Porque me El perdí. artículo 886, párrafo segundo. Sí, señor. 886, gracias. 886, párrafo segundo, ¿no? Es decir, esto lo novedoso es que trae el tratamiento de la mora del acreedor, ¿no? Obviamente se extingue cuando el deudor puede entregar, ¿no? Obviamente quedan sustentados daños y perjuicios, ¿no? Cuando hay una renuncia expresa o tácita del deudor, igual que al inverso de lo que ocurre con el acreedor, ¿no? De la mora, ¿no? Y la mora del acreedor termina por la extinción de la obligación por la que causa, sin perjuicio de los efectos ya producidos por la mora hasta ese momento. O sea, lo concreto se ha consagrado legislativamente en el Código la mora del acreedor. Esto ocurre frente a una oferta de pago completa por parte del deudor que cumpla, ¿no?, los requisitos del objeto del pago. Se remite al artículo 867 y el acreedor se rehúsa injustificadamente a recibirlo, ¿no? Que requiere para que exista una obligación exigible, que haya que se exijan ciertos actos de cooperación. Siempre es necesario, en casi todos los casos, es necesaria la cooperación del acreedor para ser cumplida. Creo que solamente no se me ocurre en el caso de una transferencia bancaria, no hace falta cooperación, ¿no?, del acreedor. La transferencia bancaria es un acto del deudor que le transfiere la cuenta del acreedor los fondos, ¿no? Pero en el caso de entrega de mercaderías, por ejemplo, o de entrega de una cosa cierta, siempre va a hacer falta una cooperación del acreedor, y que esa obligación subsista después del cumplimiento, de la reticencia a aceptar el cumplimiento. Los efectos los hemos visto, ¿no? Son parecidos, ¿no?, a los efectos que tiene el deudor por la mora, pero fundamentalmente tengamos en cuenta que los gastos de conservación y de transporte, todos los gastos que requieran posteriores a la mora del acreedor, van a pesar sobre el acreedor, ¿no? Y que el caso fortuito va a quedar también en cabeza del acreedor. Todo eso lo tienen en el comentario del artículo 887 de AMEAL, y con esto tendríamos ya por visto todo el tema de la mora, ¿no? Yo les quería recordar esto para que no quede nada en el tintero y no haya ninguna duda al respecto. Acuérdense, sí, que es importante el tema del tratamiento de la mora del acreedor. Es decir, cuando uno piensa en mora, generalmente piensa en el deudor, ¿no? El deudor no cumplió. Bueno, el acreedor puede contribuir al incumplimiento haciéndose el tonto, no recibiendo las cosas como corresponde, no facilitando aquellas cuestiones mínimas, cooperando con aquellas cuestiones que permitan el cumplimiento. En ese caso va a quedar en mora y será a cargo de todas esas consecuencias. Pasamos ahora a ver entonces los presupuestos de la responsabilidad civil, el factor de atribución. Factor de atribución. ¿Qué es el factor de atribución de responsabilidad? Es la razón suficiente para asignar el deber de reparar al sujeto indicado como deudor. ¿Quién paga los platos rotos? Este es el factor de atribución. ¿Quién paga los platos rotos? ¿No? Un daño. ¿Quién va a ser, ¿no?, el que pague esos platos rotos? Entonces, este es el factor de atribución. Que hay factores de atribución subjetivo u objetivo. Históricamente se habló siempre del factor subjetivo de atribución, ¿no? Era la culpa. La culpa y el dolo, ¿no? Era el factor de atribución
normalmente considerado por la cuestión legal. ¿Qué ha pasado? Con la evolución, ¿no? Ha habido grandes transformaciones, ¿no? En el sistema de responsabilidad civil que devienen de la introducción en la comunidad de ciertas cuestiones que pueden ser riesgosas, que pueden generar un riesgo para esa comunidad, y que entonces va a haber que analizar cómo se resarce en caso de daño por el tema de ese riesgo. Es decir, ya no se va a tener en cuenta la culpa, va a ser indiferente la culpa, sino que van a nacer la responsabilidad por haber incluido, haber incorporado a la vida de la comunidad determinados elementos que pueden causar daño. El más común de estos elementos, la máquina, ¿no? Es decir, fijémonos, observemos todas las cosas que se han introducido en el siglo XX, ¿no? En la vida de los seres humanos, ¿no? Es decir, que alguien introduce en la causalidad algo que tiene actitud para provocar un perjuicio, ¿no? Entonces, si introdujo esto en la comunidad, deberá soportar el perjuicio que cause, ¿no? Entonces, ahí se desplaza el tema de la culpabilidad a la causalidad. Es decir, qué relación causal hay entre el hecho y el daño, ¿no? Entonces, hay factores subjetivos y factores objetivos, ¿no? Es decir, en el artículo, me gusta ver el código, ...1724, 1725, factor de atribución, 1721. Factor de atribución. La atribución de un daño al responsable puede basarse en factores objetivos o subjetivos. Objetivos o subjetivos. Y establece ese mismo artículo, en el párrafo final, que se llama una cláusula de cierre de todo el sistema. En ausencia de normativa, no hay ninguna ley que registre esto, el factor de atribución es la culpa. Si siempre va a quedar la culpa como último sostén de la responsabilidad, ¿no? Entonces, los factores subjetivos están mencionados en el artículo 1724. Son factores subjetivos de atribución la culpa y el dolo. La culpa consiste en la omisión de diligencia debida según la naturaleza de la obligación, las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Reproduce este artículo, salvo con una cuestión muy específica, la definición que dio Vélez, que en el artículo creo que 1512, donde define la culpa, Vélez, que fue aplaudida por toda la doctrina, es decir, fue aceptada, y se habló siempre de la correcta definición de la culpa. Acá, ¿qué es lo único que cambia? Vélez hablaba de diligencias debidas. Acá habla como actos sucesivos que debían cumplirse. Acá habla de diligencia debida como concepto del acto, ¿no? Diligencia debida, es decir, se le saca la S, ¿no? Y un que confundía para definir la culpa. Y fíjense qué es lo que toma en cuenta. Diligencia debida, ¿qué va a observar? La naturaleza de la obligación. ¿Qué obligación estamos cumpliendo, no? Es decir, una obligación que tenemos pagar una suma de dinero, ¿cuál va a ser la diligencia para el cumplimiento de esa obligación? Si tenemos que entregar una mercadería, ¿cuál es la diligencia debida, no? Según la naturaleza de la obligación, ¿no? Es decir, según sea dar suma de dinero, dar cosa cierta, ¿no? Es decir, cómo sea una obligación de hacer, ¿no? Una obligación de no hacer, si va a determinar el grado de culpabilidad, ¿no? Y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Habrá que ver quiénes son los obligados, ¿no? Quién es el deudor, quién es el acreedor, en qué momento y dónde se debe cumplir. A partir de todo ese análisis se va a determinar el tema de la culpa, ¿no? ¿La diligencia estaría relacionada con la prestación? La diligencia con la prestación, por supuesto. Sí. ¿Qué diligencia puse yo en el cumplimiento de esa prestación, ¿no? Diligencia debida. ¿Y qué comprende? Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión, ¿no? Sí. La imprudencia, es hacer más de lo debido, ¿no? Voy a 180, ¿no?
la negligencia, hacer menos de lo que es debido, ¿no? Menos de lo que, lo que corresponde, ¿no? Algo menos de lo que se debe, ¿no? Es decir, ¿qué podría ser la negligencia? Por ejemplo, si voy a operar, tengo que desinfectar la zona de la operación y de la zona adyacente. Si opero sin desinfectar, bueno, evidentemente ha sido una acción negligente, ¿no? Y en la impericia en el arte o profesión. Si el abogado que no va a tribunales, ¿no? El abogado que no presenta los servicios en tiempo, ¿no? El médico que no revisa a su paciente, es decir, son... La negligencia está súper vista ahora por todos los medios y difundida por el caso Maradona. bueno, ahí evidentemente se discute, es decir, si estos los médicos y psicólogos y psiquiatras que han atendido a Diego han cumplido adecuadamente, claro, las normas correspondientes a su arte o profesión, ¿no? Y parecería ser en principio que hay un incumplimiento de estas normas, ¿no? Un incumplimiento de estas normas. También, por supuesto, ¿cómo se van a defender ellos, no? Es decir, que no podían gobernarlo. No podían gobernarlo, que era un paciente absolutamente sometía todo a su voluntad, ¿no? Y no hacía caso a nada. Obviamente ahí se va a discutir si no debía haberse pedido la intervención judicial mediante un sistema de intervención, dado que todo hacía pensar que esa conducta del paciente era bastante peligrosa para sí mismo. Es decir, podía ocasionar daño a sí mismo. Se dice, por ejemplo, que tomaba demasiado, ¿no? Y que además consumía determinados calmantes, psicotrópicos, ¿no? Sí, obviamente una combinación explosiva para el corazón y para el estado físico de él, ¿no? Y también acá cabe preguntarse qué grado de acción pudieron haber tomado los parientes directos, las hijas, por ejemplo, que pudieron haber tomado una intervención con respecto a la intervención del padre, ¿no? Va a ser una larga discusión de echarse la culpa uno al otro, ¿no? Acá en este tema. Pero, sí, hay en el caso médico, en el caso de abogados, en el caso de contadores, el arquitecto que no usó materiales adecuados, no hizo el cálculo adecuado de carga de peso de la obra y se vino abajo, ¿no? Sin impericia en la acta producción. Está el caso de la señora que le amputaron la pierna equivocada. Bueno, ahí sí, la verdad que no. Le agarraron el bizcachazo, ¿no? No sé, es un caso de... Demasiado. Más allá de los cirujanos, todas las personas que estaban en la sala de operación, nadie se dio cuenta de que estaban haciendo mal, sí, claro. que no era la pierna que correspondía. Y claro, pero ahí va a tener directa responsabilidad, va a ver al cirujano que dirigía la operación, ¿no? Que debió haberse fijado qué pierna correspondía, ¿no? Igual tienen seguro los médicos para mala praxis, para cubrirse. No sé si es el error de la pierna. Es otra cosa, es otra cosa. El seguro viene a ponerle el pecho a las balas cuando se mandó una macana el asegurado, ¿no? Pero guarda, que yo no sé si le erró a la pierna, que si no hay una cláusula, habría que leer la póliza, si no hay una cláusula de no seguro ahí, ¿no? Es decir, que el seguro no cubre eso, ¿no? Porque Claro. en el acto médico puede haber circunstancias donde se puede cometer un error, ¿no? Y claro, en el medio de la operación uno puede equivocarse. Habrá un caso en que será el seguro lo cubrirá y por ahí será una grosería tremenda, no sé si lo cubre el seguro, ¿no? Yo tuve un caso una vez acá no había seguro, de un caso después de un parto, donde hubo una infección y hubo una intervención en la mamá que le hizo perder el útero y la posibilidad de reproducir en el futuro, y todos los médicos coincidían, no se explicaban cómo había sido ese acto, de la brutalidad con que fue que determinó que se llegara a semejante resultado, ¿no? Es decir, me llamó la atención cómo los médicos criticaban a la médica que lo había hecho, ¿no? Es decir, de que, en la pericia, de que no podían entender cómo se había llegado a semejante situación, ¿no? Entonces acuérdense, negligencia,
hacer cierta actividad que hubiera evitado, se emitió cierta actividad que hubiera evitado el resultado dañoso. Imprudencia, cuando el objeto obra precipitadamente sin prever las consecuencias, ¿no? Sin prever las consecuencias. Y impericia en el arte o profesión, ¿no? Esto lo define correctamente el artículo que hemos leído recién, ¿no? La culpa tiene dos elementos, ¿no? Obviamente, que son, no hay diligencia, es decir, y no hay malicia, es decir, no hubo intención de no cumplir con una relación contractual o de dañar a alguien, ¿no? Se produce por, sin esa malicia, ¿no? En el pasado, siempre en el derecho moderno, siempre hubo una distinción entre culpa grave, leve y levísima, ¿no? Culpa grave, que consistía en no comprender lo que cualquiera habría comprendido, ¿no? En una enorme desaprensión. La culpa leve, que era la culpa leve en abstracto, que sonaba como el buen padre de familia, que tomaba una idea del buen padre de familia, que venía del derecho romano, ¿no? Y establecía en ese abstracto cuál era la producción de la culpa leve, ¿no? El que no obraba según ese paradigma, incurría en culpa leve. O la culpa leve en concreto, que era aquellas diligencias que el propio deudor tomaba en sus demás relaciones jurídicas. Se analizaba la conducta del deudor, ¿no? Para sus relaciones jurídicas y entonces establecía la culpa leve en concreto. Y la culpa levísima, había una categoría muy especial, muy buen padre de familia, con buen criterio Julio Gómez dice los Flanders. Ustedes vieron los Simpsons, ¿no? No todos somos Flanders, ¿no? Es decir, en el cumplimiento de las obligaciones estaba la culpa levísima, ¿no? Somos más o menos que Flanders. Claro, ¿no? Flanders en general, yo no soy Flanders, en general soy Homero, digo, ¿no? Yo tengo cierta admiración por Homero, porque más allá de la caricatura que establece y las cosas que hace, es un poco, obviamente, extremado y no como no para ser tomado como norma de conducta, ¿no? Pero un poco como somos todos, en general somos todos un poquito así, ¿no? Pero bueno, creo que debemos ser más cuidadosos. A mí me pone nervioso cuando Homero está trabajando, ¿no? Él trabaja en una planta nuclear, ¿no? De energía nuclear. O sea, por eso han elegido eso, ¿no? Han elegido los autores de Los Simpsons una cosa que requiere un máximo cuidado, un máximo deber de atención y de normas de protección con un empleado que evidentemente es bastante irreverente y bastante incumplidor, ¿no? No, cuando iba a ver el accidente nuclear que hace un juego de suerte para ver si salvaba todo, impedía este accidente y de casualidad lo hizo, es tremendo ese capítulo. No, por supuesto, ¿no? Pero yo que estoy ligado al tema nuclear, digo que acá es un tema demasiado serio para tomarlo en broma, ¿no? Es decir, los cumplimientos y los recaudos en cuanto a seguridad nuclear son importantes en todo el mundo y muy importantes, en especial en la Argentina, que los cumple a rajatabla, ¿no? A rajatabla, no se le reconocen accidentes nucleares, ¿no? Hay un criterio internacional incluso de reconocimiento de Argentina por su capacidad científica y su capacidad de cuidado, ¿no? Por supuesto, alguna vez el diablo puede meter la cola y puede ocurrir una cosa, ¿no? Pero, ¿dónde no se cumplieron los presupuestos de seguridad? En Chernobyl. Chernobyl fue una bacana tras otra, ¿no? Una bacana tras un incumplimiento tras otro que determinó un accidente, una envergadura impresionante, ¿no? ¿Dónde hay dudas? En Fukushima, que ahora de nuevo volvió a haber un tsunami en la zona de Fukushima, ¿no? Donde hay una central nuclear en Japón, donde después se comprobó que los parámetros de seguridad no eran tan, entre comillas, japoneses como uno pensaba. Había algunas cosas que eran preocupantes, ¿no? Profesor, le hago una consulta. Sí. Entonces la culpa no solamente es de uno, sino que puede haber una culpa plural, por decirlo así. ¿Una culpa? De pluralidad. No, ahora vamos a ver eso, el caso de las culpas concurrentes, la pluralidad de culpas, ¿no? Es decir, cómo se divide en este caso la responsabilidad. Vélez critica este sistema, ¿no? Dice que era
no era necesario hacer esta distinción del derecho romano, aunque después lo usa, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué decía? Que en la utilidad era común para el deudor y el acreedor, entonces respondían por la culpa leve y por la culpa grave. Si la utilidad era exclusiva para el acreedor respondía únicamente por culpa grave, o sea, utilidad solo para el acreedor. Y si la utilidad solo existía para el deudor, esta respondía inclusive de la culpa levísima, ¿no? Entonces, en la compra-venta, ¿no? Utilidad para ambos, el comprador y el vendedor respondían de la grave y de la leve. En el depósito gratuito, o sea, el único interesado, ¿no? Era el depositante. El depósito gratuito respondía de la grave, de la leve y de la levísima, por interés del depositante. Y el depositario, para quien tal depósito carecía de utilidad, solo era responsable por la culpa grave, ¿no? Pero ¿qué decía Vélez? La división de las culpas más ingeniosa que hubo en la práctica, pues, a pesar de ello, será necesario en cada uno poner en la obligación de deber más o menos estricta, ¿no? Entonces, sin perjuicio de eso, Vélez decía que abandonaba la teoría de la clasificación, pero en algún caso la usó, en algunos artículos la fue usando, ¿no? Entonces, en el tipo de hay casos de culpa grave, es aplicable, por ejemplo, la responsabilidad del tutor y el curador, ¿no? Sí, responde por la culpa grave. La del empleador, en este caso, las leyes de accidentes del trabajo, ¿no? Es decir, va a poner la culpa grave, se usa la culpa grave, solamente se va a poder eximir el empleador, en el caso de accidente de trabajo, en caso de que existiera culpa grave del empleado, ¿no? Está la culpa leve en abstracto, ¿no? Es en materia de tutela y curatela, ¿no? En la ley de sociedades, ¿no? Que le imponen a los administradores y representantes obrar con la lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Fíjense, usa la ley de sociedades el criterio de buen hombre de negocios, ¿no? Es que habrá que definir qué significa esto, pero es una culpa en abstracto, ¿no? O la culpa leve en concreto, también se usa en algunos casos, ¿no? Y la culpa levísima se aplica cuando se exige una diligencia especial, ¿no? La culpa especial, ahora vamos a ver el tema de cómo se evalúa este tema, cómo se evalúa el tema de la culpa, ¿no? Entonces, ahí el haber una culpa levísima también va a ser exigible, ¿no? Entonces, hay culpa precontractual también y culpa postcontractual, es decir, va a existir, si hay actos precontractuales antes de realizar el contrato que generan determinados gastos o determinadas molestias de una de las partes y se rompe esto en forma intempestiva, deberá responder por esta culpa aquel quien rompió este tipo de tratativas, ¿no? Que generó gastos. Por ejemplo, si yo tuve que viajar a un lugar para cerrar un contrato y para hacer una promesa entré en gastos y fuimos a la relatoria, ¿no? Fuimos a un lugar determinado, después en forma intempestiva se rompe, evidentemente va a surgir una relación de una culpa precontractual que va a dar origen a un reclamo indemnizatorio. Y la culpa postcontractual es cuando hay obligaciones, es decir, que son posteriores, ¿no? Se han agotado sus efectos jurídicos, ¿no? Algunos deberes subsisten, ¿no? Por ejemplo, lo hemos visto el otro día, la violación de determinados secretos, ¿no? De tecnología, de procedimientos y demás, que va a ser necesario que una de las dos partes lo cumplan para no divulgar públicamente determinados procedimientos técnicos de la otra parte, ¿no? Que es un capital que tiene en su patrimonio esa parte que lo guarda para que no te sepan los demás, ¿no? O el deber de fidelidad del trabajador, ¿no? Entonces, existe esta culpa postcontractual. ¿Cómo se prueba la culpa? Bueno, vamos a ver los artículos del código, ¿no? Vamos a los artículos del código, ¿no? Dijimos que la culpa, bueno, la prueba quien la invoca, obviamente, ¿no? Pero en algunos casos se va a la prueba de factores de atribución y las eximentes, excepto disposición legal, la carga de la prueba de los factores de atribución y las circunstancias eximentes corresponden a quien las alega, a quien los alega. En algunos casos se va a invertir la carga de la prueba, vamos a ver después, ¿no? En función de
la intervención de cosas riesgosas, determinadas situaciones o actividades, donde se va a invertir la carga de la prueba. Por ejemplo, vemos en el artículo 1757, hecho de las cosas y actividades riesgosas. Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas o las actividades que son riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su organización. Y después va a explicar cómo, en este caso de responsabilidad, cuando vemos el factor de atribución objetivo, cómo es el tema de la prueba. Entonces, la culpa, hemos visto entonces la definición en el artículo 1724, ¿no? La valoración de la conducta, cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor la diligencia exigible a la gente y la elaboración de la previsibilidad de las consecuencias, ¿no? Se me ocurre el caso de un médico que está operando en el quirófano, el caso del cambio de pierna, ¿no? Como decían recién, obviamente ahí se le exige mayor diligencia, obviamente, mayor diligencia exigible, ¿no? Porque sabe de qué se trata y está con los antecedentes. Quizás sea diferente si va por la ruta y ve un accidente y tiene que auxiliar a alguien en ese momento, donde va a haber algunas situaciones que van a ser más de urgencia, que por ahí la prudencia y el pleno conocimiento de las cosas se atenúe, ¿no? O no es lo mismo lo que haga yo en auxiliar a una persona en el camino que lo que haga un médico, ¿no? Si yo voy a poder auxiliar hasta cierto punto. Y habrá consecuencias que no podré prever. El médico sí las podrá prever, ¿no? Y cuando existe una confianza especial, se debe tener en cuenta la naturaleza del acto y las condiciones particulares de la parte. ¿Cuál es la confianza especial? Y la tarea del abogado, ¿no? Es decir, eso sí es una confianza especial por parte del cliente, deposita una confianza en el abogado, ¿no? Que entonces va a determinar la naturaleza del acto, ¿no? Y van a ver, el juez tendrá en cuenta el acto y la confianza de las partes, ¿no? Para valorar la conducta no se toma en cuenta la condición especial o la facultad intelectual de una persona determinada, a no ser en los contratos que suponen una confianza especial entre las partes. Por supuesto, si yo encomiendo a un médico de renombre que haga una operación, si hay una confianza especial, si va a haber un abogado, hay una confianza especial. En las demás cuestiones no hay. No se toma en cuenta, sino que es previsible para el común de las partes, ¿no? Es decir, ahí sí, en estos casos de confianza especial, se estima el grado de responsabilidad por la condición especial de la gente. Pero es cuando se tiene en cuenta esa confianza especial que uno ha dispensado, que uno ha... Y más allá del renombre, ¿se puede tener esta confianza por otros motivos? Por ejemplo, pasó muchos casos, no me acuerdo ahora el nombre, pero que estaba casado con un cirujano plástico, una modelo, vedette, alguien del ambiente, y la operó y no salió bien esas operaciones. Pero era su pareja. El doctor Lotoki. Sí. Sí, sí. Había una confianza especial. Hay que ver qué hizo el doctor Lotoki, ¿no? Hay que ver qué hizo. Pero en realidad, cuando yo me entrego, yo siempre doy el ejemplo, ¿no? Yo fui al cirujano plástico y pedí la cara de Brad Pitt, y mira lo que salió, ¿no? Evidentemente, se le exige al cirujano plástico una habilidad y un conocimiento que impida resultados excesivamente dañosos. Yo he visto casos, ¿no?, de modelos con caras desfiguradas, ¿no? Caras desfiguradas, que le han costado incluso hasta la carrera, ¿no? Es decir, a eso requiere una confianza especial. En el caso del cirujano plástico hay una confianza especial y puede ser el ponerse en sus manos, si no se cumple la valoración de su conducta, va a ser teniendo en cuenta esa habilidad especial que él tiene, ¿no? Así se va a valorar la conducta. ¿Sí? Se va a tener en cuenta su conocimiento de la disciplina de la cirugía plástica, ¿no?
No así en el común de los casos, donde va a ser para el común la previsibilidad común a cualquier persona. Y ahí sí se va a tener en cuenta entonces el carácter de la culpa. Está el tema de la dispensa de la culpa. Que hay dispensa de la culpa cuando se conviene eximir al deudor responsabilidad total o parcialmente por su incumplimiento culposo. Obviamente, esta dispensa de culpa total es absolutamente impresentable, diríamos, ¿no? Es decir, como cláusula eximente de responsabilidad, le quita seriedad, toda seriedad al vínculo obligacional, ¿no? Porque entonces el deudor va a hacer lo que se le antoje y va a cumplir de cualquier manera, y entonces obviamente esto no va a tener buen resultado, ¿no? Entonces, se habla siempre de la dispensa parcial, la cláusula limitativa de responsabilidad parcial. Entonces, estas cláusulas son válidas siempre que no resulten abusivas, o sean absolutamente encubridoras de una dispensa de responsabilidad total. Por ejemplo, el ejemplo que da Alterín, si vende un camión y limita su responsabilidad por culpa a la suma ínfima de 10 pesos, obviamente no está haciendo una dispensa parcial, una dispensa total de responsabilidad, ¿no? Entonces, pero por supuesto que estas cláusulas limitativas tienen algunos casos en que no están aceptadas, ¿no? Es decir, si nosotros nos fijamos en ciertas relaciones del transporte, o en caso de ruina de edificio, ¿no? O efectos porque los viajeros dejan los hoteles, estas cláusulas no van a ser permitidas. Y además, en el mundo actual, vamos a ver que en las obligaciones con cláusulas en los contratos con cláusulas predispuestas por una de las partes, va a haber un criterio muy restrictivo en cuanto a interpretar las cláusulas de dispensa de la culpa. La famosa letra chica, que hoy no está, ¿no? No debería existir, pero donde en general, si ustedes leen un contrato de esta naturaleza, van a ver que el obligado se trata de obtener cláusulas de dispensa de la culpa que limitan en gran medida su obligación, y en ese caso van a ser cláusulas que, al considerarse abusivas, van a tenerse por no escritos. No va a caer el contrato, va a caer la cláusula. Entonces hay algunas situaciones que conviene tener. En el caso de la materia extracontractual, la regla general es la invalidez de las cláusulas limitativas de la culpa, ¿no? En los contratos paritarios, o sea que las dos partes están en igualdad, ¿no? Están en el mismo nivel, ahí se van a admitir esas cláusulas como válidas, ¿no? Y aquellas que afectan, las cláusulas que afectan a la libertad contractual, desnaturalizan la esencia del vínculo obligacional o dispensan del dolo o culpa grave, obviamente no se va a tener en cuenta, son contrarias a la moral, a una costumbre, a buena fe, y en ese caso van a ser volteadas. Y en los contratos con cláusulas predispuestas o celebrados por adhesión, van a ser nulas las cláusulas que, en desmedro de la relación de equivalencia, afectan los derechos del adherente o amplían los derechos del predisponente de manera tal que establecen la irresponsabilidad, ¿no? Entonces, se va a demandar la autoridad parcial y van a ser dejadas sin efecto esas cláusulas. Entonces, con respecto a la dispensa de la culpa, tengamos en cuenta que es posible en los contratos paritarios, mano a mano, es decir, en forma parcial, y no se puede admitir la dispensa total de la culpa, porque entonces no habría seriedad en el contrato, ¿no? No habría seriedad en el contrato, y entonces no cabría esta dispensa de la culpa, ¿no? Sí, la dispensa parcial, y en las cláusulas predispuestas o establecidas por uno solo en las cláusulas de adhesión, los contratos de adhesión, obviamente estas cláusulas se van a considerar abusivas siempre que lleven la irresponsabilidad de la parte que las puso, que las escribió, que las impuso, ¿no? Es decir, porque también toman una ventaja, una posición dominante en el contrato y van a generar una posibilidad de zafar, de abrirse de sus obligaciones, y van a dejar en una posición muy débil a la otra parte. Por ejemplo, esas cláusulas de garantías, ¿no?
donde si yo toqué el televisor ya queda sin efecto la garantía. Bueno, vamos a analizar en cada caso cómo es eso, para ver, es decir, qué grado de seriedad tiene y qué grado de nulidad puede invocarse. Lo concreto es, puede haber dispensa parcial de la culpa, claramente puede haber en los contratos paritarios, y en los otros contratos donde alguien pone las cláusulas en forma predispuesta, es una de las partes, o hay contratos por adhesión donde nos queda más que firmar, ahí se analizará en cada caso el carácter abusivo de estas cláusulas, ¿no? Obviamente no puede dispensarse el dolo, ¿no? Es una cosa que no tiene ya ninguna posibilidad. Con esto tenemos el tema de la culpa, ¿no? Es decir, que además cierra todo el tema de factores de atribución, porque allá donde no haya una norma que establezca factor subjetivo o objetivo, factor subjetivo o objetivo de atribución, se va a estar en cuenta la culpa. El otro factor subjetivo de atribución es el dolo, que es la intención, ¿no? Saben que hay dos tipos de dolo, ¿no? Es decir, el dolo en la celebración del contrato, ¿no? En la... perdón, me olvidé de un caso que había alguien hablado, ¿no? La culpa de la víctima. La culpa de la víctima, si rompe el nexo causal, obviamente va a trasladarse hacia él, ¿no? Es decir, la responsabilidad, ¿no? El artículo 17 a 29 ya no habla de culpa, sino derecho del damnificado. Si la responsabilidad puede ser excluida o limitada por la incidencia de derecho del damnificado en la producción del daño, excepto que la ley o contrato disponga que debe tratarse de su culpa, de su dolo o de cualquier otra circunstancia especial. O sea, la ley puede establecer que se va a requerir. O sea, el mero hecho, sin llegar a ser culposo, puede excluir, ¿no? Salvo que la ley disponga que debe ser su culpa, su dolo o cualquier otra situación especial, ¿no? Vamos a ver después cómo es este caso, en los casos de responsabilidad objetiva, ¿no? Pero la culpa de la víctima puede excluir la responsabilidad, y ahí van a ser también el tema de la culpa concurrente, ¿no? Cuando dos partes, ¿no? Dos partes concurren, se conectan la culpa, ¿sí?, del damnificado con la del autor del hecho, ¿no? Es decir, entonces ahí, en el caso de culpa concurrente, el juez deberá analizar, ¿no? ¿Qué grado de atribución ha existido, ¿no? Grado de atribución ha existido en cada una de las partes, ¿no? Entonces, si hay culpa del autor que genera un daño ulteriormente, se agrava ese daño, habrá que ver si ha habido culpa del acreedor o no, para ver qué proporción interviene, ¿no? Y el más problemático dice el supuesto en que ambas culpas concurren cuando se produce el daño, ¿no? Entonces, ahí en ese caso habrá que analizar cómo se distribuye el daño. Y muchas veces vamos a analizar, vamos a ver fallos donde establecen que un porcentaje de gravitación de la culpa, ¿no? Va a ser a una parte y otro a otra, otro la víctima, ¿no? Por ejemplo, el chico de 3 años que anda solo por la calle, ¿no? Cruza por la mitad de calle y viene un conductor muy despacio y se lo lleva por delante, ¿no? Esto es un daño. Es decir, se me ocurre que ahí va a haber una culpa de los padres que concurre con la del conductor del automóvil, ¿no? Si no hizo la maniobra adecuada para evitarlo, donde el chico no podía andar solo por la calle, el chico de 3 años, ¿no? Por la vereda que cruza la calle, donde va a haber una culpa concurrente, ¿no? Es entre el conductor del automotor y el niño, los padres del niño que lo dejan solito, ¿no? Entonces, va a haber que establecer cuál es la influencia causal de cada culpa, y ahí entonces el porcentaje que cada quien tuvo en la producción del daño, ¿no? Todo el tema de la culpa concurrente. El dolo. Perdón, ¿quedó una duda de acá? ¿Alguna duda sobre el tema? Sí, profesor, si la culpa son de representantes, siempre es responsable el representante, ¿no? Culpa del representante. Claro, del deudor. Vamos a ver la culpa. A ver, por ejemplo,
Si la culpa es el que, por ejemplo, el típico caso de, por ejemplo, el auxiliar, es decir, fíjese el artículo, vamos al artículo 732, ¿no? Vamos un poquito más para atrás. Vamos un poquito más para atrás, ¿no? Donde habla de los auxiliares, ¿no? Esa actuación de auxiliares, principio de el incumplimiento de la persona, de las personas de las que el deudor se sirve para la ejecución de la obligación, se equipara al derivado del propio hecho del obligado. O sea, si mi representante hizo mal las cosas, mi empleado hizo mal las cosas, obviamente voy a ser responsable yo también. Claro, se equipara el incumplimiento al incumplimiento del obligado, ¿no? Después, en el caso, vamos a ver después, en el caso de la responsabilidad por el hecho de un tercero, como es el caso de que yo voy a ser responsable también, típico caso, soy dueño del camión, soy dueño del corralón, tengo un camión, mi empleado transportista, el chofer, hace una macana, va a ser responsable él por culpa, porque infringió, es decir, una diligencia en el manejo del camión y produjo un daño, y yo voy a ser responsable objetivamente por haber introducido un elemento de riesgo en la vida de la comunidad que produjo un daño. Por supuesto, siempre hay una lejana cuestión de culpa, decir, ¿por qué eligió un chofer que no cumplió con las normas, ¿no? Cumple indigendo, ¿no? Es decir, ¿por qué? O invigilando, ¿por qué no lo controló adecuadamente? Bueno, el objetivo es que yo estoy en mi casa viendo el partido de fútbol, ¿no? Absolutamente tranquilo, y voy a ser responsable igual, aunque no choqué, aunque no manejé mal, aunque el camión estaba con todas las condiciones bien cumplidas, con la BTV en orden, con las gomas perfectas, con los frenos, con todo, igual seré responsable por el daño que hizo mi empleado en el medio de la calle, ¿no? Lo hablamos la otra vez cuando yo ponía este ejemplo que le había pasado a mi tío. Usted, claro. Sí, al final averigüé. ¿Qué pasó? Sí tuvo responsabilidad, pero el seguro terminó cubriendo todo. Ajá. Así que no se siguió accionando. No hubo, en el choque no hubo heridos, sí se produjo daños patrimoniales en lo que es que se rompieron de más autos y eso, pero no, salud e integridad física no hubo ninguna consecuencia. Se hizo cargo del seguro de todo, entonces. Sí, se hizo cargo del seguro de todo. Hay que ver las cláusulas del seguro donde se cargo. Obviamente, yo supuse que su tío debía tener un seguro. Es decir, sí, obviamente, seguros sobre el vehículo, ¿no? Si no, el vehículo no puede transitar. Hoy en día es obligatorio contar con un seguro para estar en la calle, ¿no? Si a usted lo paran sin seguro, y seguro le pueden secuestrar el vehículo, por ejemplo. Usted está obligado. Claro. El tema era ese que usted planteaba también, que si bien el camión, el seguro y todo estaba en nombre de mi tío, el que manejaba no era mi tío, sino un empleado. Claro, entonces es responsable el empleado que hizo la macana por culpa. Ahí sí hay Claro. hay clarito, hay un factor de atribución subjetivo. Seguramente el empleado ha cometido alguna imprudencia, ¿no? Claro, sí. Su tío no cometió ninguna imprudencia. Su tío estaba en su casa, como un ejemplo, en la oficina, ¿no? Sí. Pero puso al camión y puso al empleado. Entonces, Sí. ahí, al poner el camión en la calle y generar un riesgo, va a ser responsable también. Por otra, por decir, con factor objetivo de atribución. ¿Está claro? Sí. No hizo ninguna imprudencia, no cometió ninguna imprudencia. Claro, no, el camión ninguna. tenía BTV, estaba bien, no tenía fallas mecánicas. Pero la empresa fue Estaba todo en responsable igual. orden. Claro. Pero igual es la empresa responsable. Claro. ¿No? Es el empleado por una causa y la empresa por otra. Claro. Está bien. Bueno, el dolo. Hay tres clases de dolo, ¿no? Si sabemos cómo es surgen tal como viso de la voluntad, que ustedes lo han visto al haber hecho y acto jurídico, ¿no? Es el dolo engaño, ¿no? La acción dolosa por conseguir la ejecución de un acto. El delito civil, ¿no? Que es el hecho ilícito cometido a sabiendas y con intención de dañar. Y el incumplimiento contractual. Hoy el dolo está definido, y además con una buena, a mi juicio, ¿no? Con una buena norma que no la objetiva, pero establece con claridad, ¿no?
El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional, ¿no? Por un daño de manera intencional, o con una cosa que ha legislado el código actualmente, que es muy importante, que nos permite muchas veces, donde es difícil establecer el tema del dolo, con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Ténganlo presente esto, ¿no? Manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Si al tipo le importa un bledo lo que va a ocurrir. Es decir, absoluta desaprensión, y entonces se lo va a equiparar al dolo, va a ser una actitud dolosa. Acuérdense que uno de los principios de la responsabilidad civil era el agravamiento por dolo, la intención del resarcimiento por dolo, ¿no? Entonces, acá el caso del dolo, es decir, es intención, ¿no? Si se produce un daño de manera intencional, ¿no? Es decir, le pegué un tiro, si le tiré un tiro, era obviamente era intencional que le iba a generar un daño, si no fue por culpa, no fue por dolo, ¿no? Es decir, por ahí puede ser por culpa, si se me cayó, tenía un arma, se me cayó y se disparó, ¿no? En ese caso va a estar en duda si hubo culpa o si hubo manifiesta desinterés por el interés ajeno porque no tenía por qué andar maniobrando con un arma yo, pero bueno. En cambio, si yo le tiré a sabiendas, obviamente le ocasioné un daño, ¿no? Pero acuérdense, intención, es decir, producción de un daño de manera intencional, dice el artículo 17 a 24 infine, ¿no? O con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Grábense esto porque esto nos va a permitir en muchos casos establecer una conducta dolosa, donde nos cueste por ahí establecer si hubo dolo o no hubo dolo, ¿no? Entonces, obviamente no hay... ¿Acá aplica el dolo indirecto, directo y eventual? Acá vendría a ser el famoso dolo eventual, vendría a ser el manifiesta, esto es una categoría que está en discusión, el dolo eventual. Vendría a ser el dolo eventual, el manifiesto desinterés por los intereses ajenos, ¿no? Es decir, yo me representé, podría haber representado, voy a generar con mi conducta desaprensiva un daño y igual seguía adelante, ¿no? Entonces, en ese caso, ahí sería el famoso dolo eventual, ¿no? Pero lo importante es el manifiesto desinterés por los intereses ajenos, ¿no? Esta es diríamos entre comillas, una suerte de objetivación del dolo, no es una objetivación del dolo, pero permite en muchos casos establecer que ha habido una conducta dolosa, ¿no? Es decir, cuando yo veo. ¿Quién debe Por probar el ejemplo, dolo? uno eventual Sí. podría ser el atentado contra las Torres Gemelas. No, ahí me parece que es intencional, claramente no es eventual. Si yo estrello un avión contra un edificio, ¿no? Sí. Me parece que no hay un eventual, es darlo todo directo. Ahí si metí un avión, se destruye el edificio con todas las consecuencias que ello supone, ¿no? Que mata un montón de gente, que matar a la gente del avión y demás, ¿no? Primera medida, ¿no? Sí. Y la gente ¿Y cuál sería un ejemplo para el dolo eventual? el dolo eventual. Si yo me paseo todos los días a 180 por hora por la calle Leandro Allende, donde está la UNPAS, ¿no? Me tengo que representar que en algún momento me voy a haber puesto a algún alumno que cruzó a hacer una fotocopia o a comer un pancho, ¿no? Sí. En ese caso, estoy conduciendo con un manifiesto desinterés por los intereses ajenos, no solo por la velocidad, sino en un lugar de mucho tránsito de los Por peatones, ejemplo, ¿no? el caso no me acuerdo, yo soy pésima para los nombres, pero del chico que asesinó con el auto al nene judío. ¿Cómo fue Que eso? No me acuerdo. muchas veces que él conducía con negligencia, escuchando música, grabándose a alta velocidad. Esto podría ser un dolo eventual. Y habría que ver el caso, pero está cerca de esa cuestión, ¿no? Hay manifiesto. Generalmente, Jorge, el tema del dolo eventual es muy interesante porque recordemos un poco derecho penal. Recuérdense que siempre dicen, o sea, nuestro derecho penal hasta el día de hoy considera que manejar alcoholizado o drogado es un atenuante de cualquier situación penal, ¿no? En el derecho civil, los doctrinarios han venido con todo esta, como ya les dijo el profesor, esta nueva corriente
de la responsabilidad, esta idea de proteger a la víctima realmente, el derecho civil está tratando de decir, no, no puede ser un atenuante el manejar en estado de ebriedad o drogados, sino que justamente tiene que ser algo que refuerce la responsabilidad. Antes del código estaba esta situación del dolo eventual, que no estaba definido, no lo teníamos en nuestro sistema jurídico general. Los de derecho privado seguíamos diciendo no, tenemos que tener esta situación del dolo penal, principalmente en lo que vos decís, Salomé, en los accidentes de tránsito. Hemos tenido las picadas, como si vos corres una picada por Avenida Libertador, no podés pensar que podés causar un accidente, ¿sí? Igual, como siempre decimos, siempre hay que ver el caso en particular, ¿sí? Cómo fue la situación. Pero el dolo eventual, si vos buscabas un ejemplo, está relacionado muchas veces con esta situación de es más que una imprudencia, es esta situación de que vos manejás un vehículo, como decía el profesor, si vos vas cortando semáforo y por ahí agarrás un semáforo rojo, igual lo pasás, vos ya sabés que puede venir un auto de la otra calle si tiene luz verde. Entonces, es esa idea. Y muchas veces tiene que ver con todo lo que es accidente de tránsito, ¿sí? Aunque hoy en día el factor de atribución por la ley es objetivo, pero bueno, ¿cuál es la base? Bueno, esta idea de esto del dolo eventual, que generalmente el dolo siempre va a ser más grave que la culpa. Y ahora estoy hablando en el derecho civil. ¿Qué va a significar? Va a significar que los daños a cubrir, la extensión de los daños es mayor que si uno actuó con culpa, o que el monto que va a determinar oportunamente el juez va a ser un monto mayor si uno obró con un dolo eventual, sabiendo la idea que podría haber pensado que él podría haber causado un accidente si actuaba de esa forma. No sé si se entendió, Jorge. El sujeto no tiene la voluntad concreta de dañar, pero no descarta que se pueda producir un daño y a pesar de eso sigue adelante, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Representa el daño y sigue adelante y se manda la macana. Obviamente no hay dispensa del dolo, sería una cosa absolutamente no carente de todo sentido, ¿no? Absolutamente no puede ser dispensado, obviamente, porque no habría obligación, ¿no? La prueba, es decir, el dolo está a cargo del acreedor, ¿no? De la que hubo dolo, ¿no? Pero fundamentalmente yo quiero que ustedes recuerden esa feliz inclusión del artículo en cuanto a la manifiesta desinterés por intereses ajenos, ¿no? Que nos permite muchas veces en situaciones que son difíciles de entrañar, establecer como una conducta dolosa. Con la consecuencia que sí, Isabel, se agravan las consecuencias con ese principio de la responsabilidad civil, agravamiento por dolo. Yo voy a dejar para mañana el tema de factor objetivo, que se lo tenía que haber visto hoy, porque estamos al final de la clase, porque mañana vamos a tener un pequeño cambio. Seguramente vamos a cambiar de ID mañana y de clave. Y se la voy a Espera, ¿me permiten hacer un experimento y por ahí no es necesario cambiar de ID? ¿Me permitís un segundo? Bueno, sí. Entonces. Vos seguís hablando. Yo sigo hablando. Finalizar la reunión. Yo finalizo la reunión y quiero ver que ustedes, o sea, que puedan ustedes quedarse ahí y después abro otra mía, ¿sí? Entonces, denme un segundito. Vos seguí hablando, Jorge. Bueno, entonces. Si nos vamos todos, volvemos en 2 minutos. Traten de leer, si pueden, para mañana, en Alterini, a partir del punto 466 en adelante, todo el tema de la teoría del riesgo, ¿no? Porque vamos a hablar mañana del factor objetivo, de atribución, que cada vez más amplía su espacio, cada vez más amplía su efectividad jurídica, y como el caso que hablaba la alumna del tío con la empresa de transporte, ¿no? Que estaba todo en orden, pero tuvo que hacerse cargo igual, se hizo cargo del seguro, pero si el seguro se hubiese buscado una cláusula no seguro, se hubiese tenido que pagar el tío, pese a que estaba todo en orden, ¿no?